Hoy vamos a hablar, nuestro Padre nos va a revelar, papá nos va a revelar cómo podemos sanar nuestros traumas y heridas emocionales recibidos en la infancia y en la juventud a través de su amor y su justicia. Esas heridas del alma que nos rompen, que nos han hecho personas rotas emocionalmente, no sé si toda la vida o por un buen tiempo, que ha estorbado nuestra vida, aún esas heridas generacionales que vienen transmitiendo de generación en generación, hoy el Padre nos va a revelar cómo sanarlas a través de su amor y su justicia, ¿vale? Fíjese que mientras preparaba el tema, encontré una página de internet de una iglesia americana y me gustó lo que vi ahí porque me sirve como introducción al tema. Así que le voy a pedir aquí a nuestro buen amigo Sergio que nos ponga el primer cuadro que les traje para que usted vea lo que yo le voy a leer acá. Esa página decía eso: pisar descalzo un clavo da igual a un dolor punzante. Sacar ese clavo también trae un dolor punzante. ¿Ignoraría el clavo para ahorrarse el dolor de la extracción? No, a menos que quiera una infección gangrenosa. La elección es obvia, decía la página, sacar el clavo, obvio, cuando se trata de nuestra salud física. Sin embargo, la mayoría de la gente es culpable de enterrar los momentos traumáticos y las heridas emocionales de la niñez y la juventud, permitiendo que se conviertan en una amargura total. Muy interesante, mucha verdad tiene esta página, este concepto, esto que acabamos de leer, mucha verdad. Hay un dicho que dice que si no sanas tus heridas, esas heridas del alma, esas heridas sangrarán sobre personas que nunca te hicieron daño. Y eso es bien interesante. Así que este tema de las heridas del alma, de estar rotos, de sabernos que traemos traumas y situaciones emocionales muy complicadas de la niñez y de la infancia, la juventud, etcétera, es muy importante para la gente. Así que hoy Dios nos quiere hablar de cómo sanar esas heridas a través de su amor y de su justicia sin dolor o casi sin dolor. A diferencia de esa página, ¿verdad?, que está estableciendo que cuál de los dos dolores quieres, el dolor de tener el clavo ahí y que termine gangrenándose o el dolor de sacarlo. A veces por el dolor la gente no quiere experimentar o exponer sus traumas o situaciones emocionales con nadie, ni con ellos mismos, a veces ni con Dios. Pero hoy nosotros, entendidos de la gracia, la justicia y el favor de Dios inmerecido, podemos entender que la sanidad de esas heridas emocionales no tiene por qué doler. El dolor ya lo llevó Cristo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Así que hoy el Señor nos va a enseñar cómo sacar ese clavo del pie, por así decirlo, sin dolor o casi sin dolor. ¿Cuántos quieren que sea sin dolor? Ok, amén. Así que por eso el mensaje de hoy lleva por título Sanando traumas y heridas con el amor de Dios y su justicia. Vamos a hablar primero de traumas y heridas. Vamos a ponernos como en contexto y para que todos tengamos como muy claro qué son los traumas y las heridas emocionales. La verdad es que lo más probable es que todos los que estamos acá tengamos heridas emocionales. Un trauma es una herida mucho más profunda, ¿verdad?, que nos impiden tener esa vida que el Señor nos ha ofrecido en la cruz, ¿verdad? Heridas emocionales de situaciones que vivimos en la infancia, en la juventud. Y tal vez la primera pregunta sea, ¿cómo saber que tenemos un trauma o una herida emocional? Vamos a ver este segundo cuadro que les traje, porque quiero que lo tengamos como muy claro. Aquí hay algunos síntomas emocionales más comunes para identificar que tienes una herida o un trauma emocional. Cambios bruscos de humor, irritabilidad,
ira, tristeza profunda, ansiedad o miedo. Pensamientos intrusivos y recuerdos perturbadores, o sea, flashbacks, recuerdos recurrentes y angustiantes de algún evento. Sentimientos de culpa, vergüenza o autoinculpación. Dificultad para perdonarse a sí mismo por lo sucedido, a lo mejor. Desconexión emocional, ese es otro síntoma. Sensación de estar distante de las emociones o de la realidad. Gente que no quiere exponer sus emociones. Ansiedad, nerviosismo y sobresalto fácil, porque se sienten constantemente en alerta y propensos a sobresaltarse ante estímulos inesperados. Aislamiento social, alejarse de familiares y amigos, dificultad para confiar en otros, dificultad para relacionarse o para inclusive buscar una pareja o encontrar una pareja. Sentimientos de desesperanza o depresión. Llega a haber en esas heridas emocionales, esos síntomas, pérdida del interés en actividades placenteras y falta de motivación. Sin lugar a dudas, puede haber más, pero estos síntomas hacen que la persona no pueda vivir en plenitud, no pueda vivir con toda esa vida abundante que el Señor ha prometido para todos y cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Así que puede ser lo que yo creo es que la mayoría, por no decir que todos, tenemos alguna herida pequeña, mediana, grande o muchas, ¿verdad? Traía yo la imagen de alguna caricatura que vi hace muchos años, creo que era de Tom y Jerry, no sé si usted la vio, la mayoría de los que están acá a lo mejor ni conocen a Tom y Jerry, pero recuerdo que era Jerry, el ratoncito, quitándole una espina o un clavo a un león que se había escapado del zoológico y ese león pegaba un salto de dolor, pero al caer pues ya estaba muy agradecido porque ya no tenía ese clavo y entonces ahora ese león iba a favor del ratón contra el gato, etcétera, ¿no? Y sí, puede ser que algunos de ustedes, o muchos de nosotros tengamos un clavo, pero algunos tienen muchos clavos, muchas heridas emocionales. Y venía a mi mente la imagen de un fakir acostándose en una cama de clavos, tantos clavos, ¿verdad?, emocionales que a lo mejor la infancia y la juventud nos dieron, nos proporcionaron. Entonces ya no está el clavo en el pie, sino en todo el cuerpo, ¿no? Pero bueno, vayamos a algo más. ¿Cómo se generan esos traumas o heridas emocionales? Vamos a ese tercer cuadro. No solamente es el evento que haya pasado, sino cómo la persona lo haya procesado y experimentado, ¿vale? Algunos ejemplos de cómo se forma una herida emocional pueden ser eventos traumáticos, que pueden incluir desastres naturales, temblores, incendios, accidentes, abusos físicos, emocionales, violencia, guerra, la pérdida repentina de un ser querido. Por supuesto, esto puede traer traumas. Una herida emocional se produce por experiencias negativas o eventos como abusos físicos, emocionales o sexuales, pérdidas, rechazos, traiciones, situaciones de humillación. La ruptura de una relación afectiva importante con un padre, una madre, hermanos, pareja, eso trae heridas emocionales fuertes. Experiencias negativas en la infancia, tales como la falta de afecto de quienes deberían habernos amado, la crítica constante de esos afectos importantes, el rechazo de quienes debieron habernos mantenido cerca, nos rechazaron, nos abandonaron, la humillación y el abandono por parte de figuras significativas en la infancia. ¡Wow! Todo eso pudo haber provocado una herida emocional o una serie de heridas emocionales, traumas, cicatrices difíciles, rompimiento del alma, rupturas. Hoy a lo mejor te sientes roto o rota en alguna área de tu vida porque ves que no avanza, porque ves que no da frutos. Amén. ¿Qué dice la Biblia acerca de los traumas y las heridas emocionales? La verdad es que no dice mucho si queremos encontrar la palabra trauma o herida emocional. Sin embargo, si usamos un poco el discernimiento, podemos entender esto que nos va a ayudar a encontrar cómo es que el Señor nos va a sanar. Todas esas heridas emocionales, algo que tienes que tener claro, mi amado, es que terminan
sumergidas o escondidas en la carne, en tu carne, ¿ok? Y comienzan a formar parte de tu naturaleza caída, ¿ok? El alma es impactada por todas esas roturas, todas esas heridas emocionales, pero están guardadas ahí en la carne. Entonces, si están en la carne, son propensas a tentaciones. Y las tentaciones aparecen y dan lugar a acciones. Acciones que conocemos comúnmente como pecados. Gálatas 5:19 nos va a decir cuáles son algunos de los pecados más comunes y vamos a darnos cuenta que son acciones que proceden de tentaciones y sobre todo de los malos deseos de nuestra carne. Gálatas 5:19 al 21 dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo, acerca de las cuales los amonesto. Como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas acciones provienen de nuestra carne, que fueron injertadas ahí por esos eventos que platicamos hace un momento y terminan alojándose en nuestra carne y convirtiéndose en malos deseos de la carne. ¿Sale? Y le voy a poner solo algunos ejemplos que son solamente algo enunciativo y no limitativo, y no son tampoco una exposición profunda, tardaríamos demasiado. Usted lo puede profundizar más o lo profundizaremos más adelante, pero esos ejemplos que le voy a dar son solo ejemplos enunciativos y no limitativos, pero sobre todo no son una justificación de la acción. Son algo que Dios me ha mostrado que son como las causas de esas acciones, que son las que tenemos que eliminar. Por ejemplo, el adulterio. Ese puede provenir, aquí voy a ponerles otro cuadro, por favor. El adulterio puede provenir de no sentirse amado o valorado. No estoy justificando a la gente que adultera, pero esa puede ser la raíz profunda. Al no sentirse valorado y aceptado desde la infancia, cuando se casa, la pareja no puede sentirse valorado y aceptado. Entonces va a tener la tendencia de buscar el afecto en alguien más, aunque sea algo superficial. La fornicación puede provenir de ira contra los padres o rebeldía. La lascivia puede venir de desórdenes emocionales relacionados con la sexualidad. La idolatría, hechicerías, puede venir de miedos y falta de autoconfianza y de confianza en Dios. Enemistades, pleitos y contiendas puede venir de inseguridad, de miedos, de ira encubierta, de soberbia, etc. Y todos estos, los celos y las envidias, pueden venir de una baja autoestima y de sentimientos de injusticia. Y todo esto está alojado en nuestra carne, provocado por heridas emocionales que trajeron ese tipo de cosas: autoestima baja, rebeldía, ira, desórdenes emocionales. ¿Me sigue? Pero también puede provenir de nuestro propio ADN, porque nuestros padres lo tenían todo esto y nos lo transmitieron. Y ese ADN que ahí está hace que haya una repetición de patrones familiares. Por generaciones, los abuelos pelearon, los abuelos fueron adúlteros, los abuelos estuvieron en escasez, en pobreza, en contienda, en pleitos familiares, los hijos también, los nietos también. Y a eso se le conoce también como maldiciones generacionales, pero dicho de una manera natural, son el ADN que está en la sangre de cada uno de nosotros, que repite patrones. ¿Por qué? Porque las heridas de los abuelos pasaron a los hijos y pasaron a los nietos a través del ADN,
Y entonces todo eso hace que la infancia haya sido muy dolorosa o alguna parte dolorosa, que haya sido complicada, que te haya dejado roto, resquebrajado. Y entonces esa área de la vida no te deja disfrutar, o no puedes disfrutar en algunas áreas de tu vida, no puedes disfrutar la plenitud de Dios, aún siendo cristiano. Si algo me ha impactado en mi corazón es que desde que yo conocí al Señor hace más de 20 años, eso me parecía como extraño. ¿Por qué? Teniendo un Dios que todo nos cambia, nos transforma, ¿por qué la gente cristiana sigue sufriendo situaciones emocionales complicadas? Sigue entrando en divorcios, sigue entrando en enfermedades provocadas por aspectos emocionales negativos, muchas situaciones complicadas, pleitos, iras, contiendas familiares, etc. Y preguntándole al Señor, ¿verdad? El Señor ha ido revelando esto hasta el día de hoy, de entender que se trata de esto, de heridas emocionales que han pasado, que como clavos están ahí enterrados y que no se han sacado por completo. Vamos a entender más adelante por qué, aunque lo hayas intentado, no han salido por completo. ¿Sale? ¿Qué relación tiene los traumas, las heridas emocionales, las tentaciones y la carne? ¿Verdad? Para poder entrar irnos yendo hacia la solución, ¿verdad? Porque lo que estoy diciendo es una verdad que usted la vive a lo mejor, y la ha vivido por muchos años, a lo mejor en silencio, porque la mayoría de la gente rota lloramos en silencio, pensamos en silencio, sufrimos en silencio, ni siquiera nos atrevemos a ir a un terapeuta, a un psicólogo, y es duro, es difícil, ¿vale? Vamos a recordar lo que aprendimos la semana pasada un poco. 1 Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, ¿vale? Santiago 1:13 también nos da un poco de luz a este tema, ¿verdad? Que desde la semana pasada nos empezó a hablar al final el mensaje. El apóstol Santiago dice: que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario. Y aquí viene la explicación. Cada uno es tentado cuando sus propios, ¿qué? Malos deseos. Sus malos deseos de la carne lo arrastran y lo seducen. Y luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Vamos a ver la secuencia de lo que sería el proceso del pecado. Déjeme decirlo así. Vamos a pedir este quinto cuadro que está acá. ¿Sale? Malos deseos dan como consecuencia tentaciones. Las tentaciones dan consecuencia al pecado y el pecado da consecuencia a la muerte, o lo que conocemos como condiciones de muerte. Todo lo que es negativo, pleito, contienda, ira, el no sentirse pleno, realizado, escasez, dolor, tristeza, angustia, enfermedades, todas esas son condiciones de muerte que el pecado produce, ¿sale? Entonces, ese es como el proceso, ¿ok? Entonces, para concluir esta primera parte y entender el tema de los traumas y las emociones, o las heridas emocionales, cómo están en nuestra carne, qué tienen que ver con nuestra carne, es que esas heridas del alma se quedan en tu carne y se convierten en los malos deseos de la carne. Entonces, al albergar la gente en su naturaleza malos deseos de la carne por heridas emocionales aún generacionales, eso está vibrando de una manera para provocar tentaciones. Van a aparecer los estímulos afuera que van a producir la tentación de querer responder a esos malos deseos. Voy a ponerte el ejemplo de alguien que se siente injustamente tratado y tiene eso en su ADN, en su carne. Cuando aparece el posible maltrato de alguien, ese estímulo va a ir a buscar el mal deseo de la carne,
la tentación de responder a ese mal deseo, y esa tentación va a concebir y va a engendrar el pecado. ¿Cuál es el pecado? La ira, la gritería, la maledicencia, el enojo, el pleito, la contienda, la ofensa. Todo eso es pecado. ¿Me sigue? Y entonces ahí, ¡pum!, desahogamos la tentación producida por el mal deseo de la carne. ¿De dónde viene ese mal deseo de la carne? De heridas emocionales. ¿Me está siguiendo? Así que el clavo está enterrado, sin lugar a dudas. Espero que no es una cama de fakir la que tengas enterrada en todo el cuerpo. Pero, y es verdad, la gente trata de sacarlo. Pero es muy difícil intentar sacarlo por ti mismo, porque tú eres carne. Y si tu carne quiere sacar un clavo de carne, se hace muy, muy complicado. Entonces, ¿qué produce más dolor? Y cuando la gente recibe el dolor de querer salir de eso, mejor dice ya no. Y entonces ahí queda y queda y queda. ¿Sale? Muy bien. Creo, ojalá que Dios me haya dado la unción para poder explicar el tema de cómo funciona, cómo creo que el Señor me ha revelado que funciona el tema de las heridas emocionales, los traumas que tienen que ver con tentaciones y pecado. Al final, ahí está. En esta segunda parte vamos a entender que lo primero que tenemos que hacer para salir y sanar es dejar de vivir bajo la ley y comenzar a vivir bajo la gracia. ¿Por qué es importante esto? Porque mire, le voy a enseñar cómo es que el pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, no tuvo tentaciones. A pesar de que venía de 400 años de esclavitud, no tuvo la tentación de hacer un becerro de oro, por ejemplo. ¿Sale? Hasta que llegó la ley. Éxodo 11:2. Cuando iban a salir, cuando iba a venir la plaga de la 10ª plaga de los primogénitos, la muerte de los primogénitos por el ángel de la muerte, Dios le dijo a Moisés que les dijera esto al pueblo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Ya se iba el pueblo de Israel, pero no iban a salir con las manos vacías. Ellos habían trabajado mucho como esclavos, les debían mucho dinero. Entonces dijo, pídeselos. No los despojaron de lo que no fuese suyo, ¿vale? En Éxodo 25:35 dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Me sigue? El pueblo de Israel, siendo esclavo, de un día para otro salió millonario, llenos todos de alhajas, de plata, de oro y de vestidos, de ropas preciosas, de telas finas, ¿vale? Salieron caminando y comenzaron a vivir bajo la nube para evitar el calor del día y la nube de la presencia de Dios, y bajo la columna de fuego por la noche para evitar el frío. Y no sintieron la necesidad o la tentación de hacer un becerro de oro para adorarlo. Recibieron el maná en el desierto, comieron hasta codornices y no sintieron la tentación de crear un becerro de oro para adorarlo. Pasaron en seco por el mar muerto y no sintieron la necesidad de hacer un becerro de oro para adorarlo como estaban acostumbrados ellos. ¿Okay? Ellos venían de 400 años de ser idólatras porque todo Egipto tenía decenas de dioses falsos. Ellos no sintieron tentación. Pero fue cuando Dios quiso tratar con ellos, hablar con ellos y que se dejaran guiar por su gracia, que ellos temieron a Dios y le dijeron a Moisés, no, trata tú con él. A nosotros que él nos diga qué quiere que hagamos y nosotros lo hacemos, lo haremos todo lo que él diga. Y ahí nació la ley en el corazón de Dios. Dios diciendo, o sea que tú no quieres que yo te trate bajo mi gracia, quieres que te trate bajo tu justicia de tus obras. O sea, entonces no te acerques, no toques la montaña, ni tú ni tus animales, porque van a morir. Y ahí cambió el tono Dios. Y entonces Moisés subió a la montaña.
Dios comenzó a darles los mandamientos. Y el primer mandamiento que Dios le da a Moisés para que el pueblo lo ejecute es Éxodo 23. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Venían de una tierra llena de dioses, ¿sale? ¿Y qué cree que hizo el pueblo? Exactamente, todavía no terminaba Dios de dictarle a Moisés todos los mandamientos, cuando en Éxodo 32:3 dice así. Entonces todo el pueblo, porque Moisés no bajaba de la montaña, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, escuche esto, lo que dijo Israel. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro de oro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y empezaron a combinar a dioses ajenos con el Dios verdadero. Y al día siguiente, dice, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¡Qué cosa tan terrible! Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y lo han ofrecido, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué tremendo, ¿no? Usted y yo nos tenemos que dar cuenta que la ley, esto es lo que dice cuando dice la Escritura, Pablo dice que el poder del pecado es la ley. Esto es lo que está pasando. La ley produce tentaciones en la carne del hombre, y si el hombre está débil espiritualmente, le va a hacer caso a su carne. ¿Sale? Y es ahí donde entra el tema de querer sanar los traumas con tu propia carne. O sea, yo quiero sanar, yo tengo que hacer cosas para dejar de gritar, para dejar de airarme, para dejar de mentir, para dejar de pelear, para dejar de fornicar o de adulterar o de robar o de emborracharme. Yo tengo que hacer cosas y en el yo tengo va implícito un yo puedo. Sí, decimos que con Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero soy yo el que va a hacer el esfuerzo. Entonces, mi carne tratando de solucionar a mi carne. Había una película que se llamó hace muchos años, en los años 80, Kramer contra Kramer, ¿verdad? Era el esposo contra la esposa, una película de divorcio, un Kramer contra otro Kramer. Aquí es carne contra carne. ¿Quién va a ganar? Pues la carne. Por eso la gente no puede sanar mayormente. No puede sanar mayormente sus propias heridas porque está tratando de sanarlas a través de sus propias obras de justicia. Y querer sanar las cosas haciendo tus propias obras de justicia te mete bajo la ley, te saca de la gracia. Y aquí la ley tiene un poder para generar tentaciones y producir pecado. Y entonces es un círculo vicioso. A veces por un tiempo la gente logra hacerlo, pero en cualquier momento aparece un estímulo de los que lo impactan y vuelve a salir ahí la carne, ¿verdad? Y echar a perder todo lo que habían avanzado. Así que la primera recomendación es sal de la ley y ven a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que de verdad pueda ser sanado totalmente de esas heridas emocionales, de esa rotura. Vamos a esta última parte para entender cómo el Señor nos va a sanar. Con su amor y su justicia. ¿Sale? Lo primero que tenemos que entender y creer es que la obra de Jesús no solo fue para llevarnos a la salvación y la vida eterna. Esa es la más importante. Esa es la punta de la lanza. Ese es el propósito más grande. Pero junto con ese propósito vienen otros propósitos junto con él que van incluidos en la obra
de amor y obediencia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Isaías 61:1, ahí están profetizados 700 años antes de que Jesús viniera a la tierra. Ahí está profetizado cuál sería el propósito de Cristo en la tierra. Dice la palabra: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Ok? A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Cuando le predicas las buenas nuevas a los abatidos es para que reconozcan a Jesús como Señor y Salvador. Pero también dice que vino a vendar los quebrantados de corazón. La versión internacional, la versión internacional dice: me ha enviado a sanar los corazones heridos. Los corazones heridos como tú y yo, rotos del alma, destrozados por situaciones que no tuvieron que ver con nosotros, que tuvieron que ver tal vez con los adultos importantes de nuestra vida, que abusaron de ti, abusaron de mí, con palabras y con muchas cosas. ¿Sale? Entonces, para empezar a sanar, tienes que tener la confianza de que la obra de la cruz también fue diseñada desde el cielo para sanar las heridas del alma y los traumas emocionales. ¿Puede ir un buen amén? Ahora, ¿qué nos sana? El amor del Padre. La semana pasada entendimos esto, pero es importante recalcarlo y recordarlo, porque vamos a leer 1 Juan 2, 15 y 16. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y entendimos que los deseos de la carne forman parte de lo que no viene de Dios. Viene del mundo y sus heridas. El mundo y su naturaleza caída. Déjame decirlo así. Pero está muy claro aquí, dice: el amor del Padre, si la gente ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, que si la gente no se sabe amada de Dios, amada por Dios, va a estar muy metida en el mundo, y eso significa que va a estar muy metida en las obras de su carne. Y ahí están los traumas y las heridas emocionales. Pero dicho al revés, entendido al revés, es que si tú sí entiendes y tú sí tienes el amor del Padre, sí crees en que tienes el amor del Padre, entonces el amor del Padre hace que tus malos deseos de la carne no te molesten. Rompas, limpies, sequen como una raíz, como se secó la higuera. El amor del Padre hace, al caer sobre de ti, es como un antiséptico espiritual que seca la raíz de los malos deseos de la carne, y no importa cuál haya sido el origen del mal deseo de la carne, si fue en tu infancia o fue desde el vientre materno, si fue el ADN de tus padres o si fue una herida emocional de la juventud o de un afecto importante, de una cuestión natural, un desastre natural, la pérdida de un ser querido o cualquiera de las causas que te presenté al inicio. No importa, no necesitas enfocar a cada uno, no necesitas ir a vidas pasadas porque no existen, no necesitas andar haciendo y peleándote con demonios generacionales porque ya la cruz se los llevó, no hay maldiciones generacionales en la cruz de Jesús. Lo que tienes que creer y saber y creer es que el amor del Padre sobre de ti te limpia, te sana, seca toda raíz de dolor y trauma emocional. Alguien tiene que alabar al Padre, alguien tiene que decir aleluya, amén. Y esto, que el amor del Padre no te va a hacer algo doloroso, te va a sacar el clavo o los clavos, no importa si estás en una cama de fakir, los clavos
sin dolor. Porque no lo vas a hacer tú con tu carne, tú con tu alma. Solo vas a creer en la obra de la cruz, vas a orar la obra de la cruz, vas a declarar que tú eres amado por el Padre, y entre más te sepas amado por el Padre, te lo creas en tu corazón, más clavos se irán saliendo, el clavo se irá secando hasta desaparecer sin necesidad de extraerlo con dolor. ¿Me estás siguiendo? Porque la obra no la haces tú con tu carne, la hace Él con su justicia, con su amor. ¿Puedo ir un buen amén a eso? Aleluya. Pero también la justicia del Padre a través de su Jesucristo también nos da sanidad del alma, sanidad de los traumas emocionales. Dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, está hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos a su vez hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa justicia de Dios en él? Significa que Jesús se hizo pecador, o Dios hizo a Jesús pecador, así como nosotros, para que nosotros fuésemos justos como él. Por eso Romanos 3:28 el apóstol Pablo dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, es decir, sin su propia justicia. Déjenme enseñarle este último cuadro. ¿Qué significa ser justificados? Se lo puedo decir así. Ser justificados significa ser declarados justos ante Dios a pesar de nuestros pecados, solo por nuestra fe en la obra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Declarados justos ante Dios a pesar de nuestros pecados, solo por nuestra fe. Entonces, si ya vimos cuál es el proceso del pecado, y pido otra vez el cuadro número 5, que los malos deseos de la carne producen tentaciones, produce pecado y muerte y condiciones de muerte, déjamelo ahí. Si tú ya fuiste declarado justo, porque tú ya crees que a través de la obra de la cruz tú ya fuiste hecho justicia de Dios en Cristo Jesús, porque esto dice la palabra, si tú ya fuiste declarado justo, tú ya no eres un pecador, entonces no hay pecado en ti. Si no hay pecado en ti, no hay entonces ninguna tentación que pueda ir a buscar un mal deseo, porque la carne de los justos ya no tiene malos deseos, porque eres un justo, eres un santo, eres un puro, eres un perfecto ante los ojos del Señor, y eso significa que tus malos deseos de la carne han desaparecido por la obra de Cristo, por fe. Por lo tanto, ya la tentación ya no tiene nada que ir a buscar, y por lo tanto ya no puede producir pecado, porque tú ya no produces pecado, tú ya eres un justo, y esa justicia te da sanidad del alma y evita las condiciones de muerte de las que hemos hablado. ¿Me estás siguiendo? Así que entre más declares y creas con todo tu corazón que tú eres justo por la fe en Jesucristo, más tus malos deseos empezarán a morir, empezarán a secarse, igual que con el amor del Padre. La justicia del Padre en Cristo Jesús hace lo mismo, y entre esos dos poderosas creencias, déjame decirlo así, de la obra de la cruz, el amor del Padre y la justicia del Padre en Cristo Jesús, hacen que se sequen las raíces de los malos deseos de la carne, dejando las tentaciones sin nada que ir a buscar, y por lo tanto ya no puede engendrar pecado, porque todo tu pecado ya fue engendrado y perdonado en la cruz, y entonces tú eres justo por la obra de Cristo. ¿Puedo oír un buen amén a eso? Y entonces, si tú entiendes esto que está en 2 Corintios 5:21, ahora te quedará más claro cómo en el contexto, en 3 versículos antes del versículo 21, dice 2 Corintios 5, 17 y 18. Perdón, solo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Tienes un nuevo corazón,
tienes una nueva carne, eres una nueva criatura. Ya no hay heridas emocionales, ya no hay traumas emocionales en alguien que ha decidido creer, que ha sido justificado por fe, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nueva criatura, comienza tu vida. Tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos pudieron haber tenido todas las maldiciones de Deuteronomio 28, si tú quieres. Pudieron haber tenido todo el ADN, pero por la obra de la sangre del Cordero en la cruz, por tu fe en la obra y tu entendimiento para saberte justo por fe, es que todo ese ADN, todas esas maldiciones, todas esas heridas emocionales se detienen contigo. A partir de hoy y a partir de el momento en que tú comienzas a creer y declarar esto con fe, se detiene todo eso y comienza una nueva criatura verdaderamente libre como Jesús, porque eso vino a sanar las heridas emocionales también, a darte perdón de pecados, a darte la vida eterna, la salvación, pero en este mundo a darte abundancia de vida, lo que significa que sana tus heridas emocionales. No importa que hayan sucedido hace un año, hace un día o hace 3 generaciones o más generaciones, no importa el origen. La sangre del Cordero es más poderosa, la obra de la cruz es más poderosa que toda herida o trauma emocional, por duro que sea. El abuso más grande y más grotesco, no importa. El accidente natural más dramático o traumático, no importa. Todo está sujeto al amor y a la justicia del Padre a través del Hijo. Porque no hay un nombre que sea mayor que Jesús. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Aleluya. Alabe al Señor. Usted es una nueva criatura. Usted ya está en Cristo. Usted crea firmemente que las viejas cosas ya pasaron. Todas son hechas nuevas. En base a la gracia. No a tus obras de justicia propia, sino en base a la obra de amor y justicia de Cristo en la cruz. Amén. Así que podemos concluir y diciéndole: llénese del Padre, llénese del amor del Padre y de la justicia del Padre que es en Cristo Jesús. Y usted podrá sanar toda herida emocional, todo trauma emocional de la infancia, de la juventud, que ha molestado a su familia por generaciones. Y usted será verdaderamente libre. Usted será verdaderamente una nueva persona en Cristo Jesús. Aleluya. Alabe al Señor. Cierre sus ojos ahí, levante sus manos y dé gracias, porque desde ahora usted puede comenzar a creer que el amor del Padre y la justicia del Padre en Cristo Jesús, derramados en esa cruz de amor, obediencia y justicia, hoy están cayendo sobre de ti por tu fe, secando. Han comenzado a secar la higuera de las maldiciones, de los traumas y las heridas emocionales y de todo mal deseo de tu carne. Más pronto que tarde, así como los discípulos voltearon a ver y dijeron: mira, maestro, se secó la higuera, Jesús les dijo: ten fe en Dios. Así te digo hoy, ten fe en Dios y recibe esta palabra de parte del Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por tu sanidad divina. Casi sin dolor. En la mayoría sin dolor. Porque no tienes que estar pensando y recordando los eventos y trayéndolos a colación. Nada. Solo cree que la obra de amor del Padre en Cristo Jesús, por tu fe, seca la raíz. La obra de justicia de la cruz en Cristo Jesús obra sobre tu raíz de amargura, de dolor, de trauma. Por eso 2 de Corintios 5:21 dice que nosotros ya hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Hemos sido justificados por la obra de la cruz, sin ninguna obra nuestra, solo por nuestra fe. Y eso es una maravilla de la obra de la gracia, del pacto de la gracia.
¿cómo no salir de la ley? Salga de la ley, salga de filtrarse su relación con Dios y la suya misma con otros a través de las obras de justicia de usted, y comience a filtrar su relación con Dios a través de la obra de justicia de Él, a través de la obra de amor de Él, y te prometo que más pronto que tarde estarás viviendo en la plenitud de Dios, con los cielos derramados sobre tu vida, habitando en el reino de los cielos, cumpliendo la voluntad del Padre, que es solo buena, agradable y perfecta. ¿Pueden un buen amén a eso? Amén. Querida iglesia, Dios me la bendiga. Qué bueno que usted ha recibido este mensaje, de verdad anhelamos que usted lo reciba. Ya sabe, puede pedir el texto para estudiarlo, escudriñarlo, regurgitarlo, como le he enseñado. Y sobre todo también podérselo enseñar a otros. Invite gente. Tenemos el privilegio de recibir revelaciones maravillosas de parte de Dios para que la gente sea salva, pero también para que pueda vivir una plenitud de vida y sea testimonio de la obra de Cristo. Usted y yo somos testimonios de la obra de Cristo en la cruz. Somos cartas abiertas, escritas con la sangre del Cordero. No con la sangre de ningún hombre, con la sangre del Cordero que murió por nosotros. Pero nosotros ahora somos cartas abiertas para que la gente venga y sepa cómo piensas, cómo crees, cómo sientes y cómo caminas en tus circunstancias, cualquiera que sean, en la fe de la obra de amor y de justicia de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, iglesia. De verdad, anhelo que le haya sido de bendición. Ore al Señor, regocíjese, declare el amor del Padre, declare la justicia del Padre a través de la obra de Jesucristo, su Señor, nuestro Señor, y sus traumas y heridas emocionales desaparecerán en muy corto plazo. Algunas desde ya, otras muy pronto, como higuera, de un día para otro. Amén. Dios me los bendiga. Gracias a todos los que trabajan en poder hacer posible los servicios presenciales, así como los servicios online. Y gracias al Señor sobre todo por la oportunidad que nos da de recibirle, de entender y de tener el evangelio de su gracia, ¿verdad? El que vino a predicar Jesús, el que predicó el apóstol Pablo. Amén. Sin la mezcla de la ley. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.